y Mabel Huertas les dan buenas y malas noticias, ¿ah? Vamos con el momento económico. Mónica Muñoz Nájar nos acompaña esta mañana y es economista de la Red de Estudios para el Desarrollo. Y abriendo la hora, un poco en broma, contábamos que el precio de la cerveza pues había subido, ¿no? Pero para muchos esto no es broma. Mónica, los precios siguen subiendo porque la materia prima para elaborar ciertos productos continúa subiendo. Cuéntanos, por favor, cómo va a ir la situación de aquí a los próximos meses. Bueno, ¿cómo están? Hola, Mabel y Carlos, muy buenos días. Mónica. Y buenos días también a todos los que nos están escuchando. Efectivamente, el día de ayer se publicaron las cifras de la inflación a nivel nacional y en Lima Metropolitana, que son unas cifras que el INEGI saca todos los meses. Justamente lo que hace es monitorear cómo va el nivel de precios. Y ese índice ha subido en 8.8% a nivel nacional. Es el más alto en los últimos 10 años. Entonces, en verdad, tenemos que aprender a leer este número que puede sonar un poco complicado. Lo que significa este 8.8% es que los precios han seguido esta trayectoria de seguir aumentando un poco, ¿no? Es interesante ver que los precios han subido, pero hay algunos precios que han bajado. Y eso es algo a lo que probablemente todos los que vamos al mercado estamos acostumbrados, ¿no? Vamos un día y el kilo de papa está más caro, otro día está más barato. Y esa es una dinámica muy movible que se ha mantenido, pero en promedio los precios han subido. Y si hacemos un zoom a los productos que fueron exonerados, porque ustedes recordarán que el 1 de mayo inició la exoneración del IGB a diferentes productos, vamos a tener resultados mixtos. De hecho, hay algunos bienes exonerados, como los fideos y el pan, que han subido un poquito en mayo, pero otros precios que sí llegaron a caer, como el pollo, los huevos, el azúcar, blanca y rubia, ¿no? Cayeron un poco. Recuerden que el IGB es 18%. Lo que el INEGI nos dice es que estos precios más o menos bajaron entre 4 y 5. Entonces ha habido como resultados mixtos, que tal vez muchos en nuestros bolsillos todavía no los sentimos, pero sí, digamos, ha habido un menor crecimiento de los precios que sí estaban apretando. Mónica, ¿no? Pero fluctúa demasiado porque si bien tú señalas que debido a la exoneración del IGB, el huevo, por ejemplo, bajó, luego ha vuelto a subir. Nosotros hemos hecho un recorrido esta semana en diferentes mercados, hemos hablado con los productores también y los que nos dicen es que el huevo está subiendo porque finalmente el insumo para alimentar a las gallinas, a las ponedoras, también ha subido, ¿no? Y finalmente el precio podría llegar a 10 soles el kilo. Así es, como tú señalas, y es bien importante que todos entendamos esto, este es un fenómeno de estos precios que están subiendo que viene por el lado de los costos de los productores, ¿no? El ejemplo que pone Mabel, los costos de los insumos para producir huevos, que ya vienen subiendo meses y siguen subiendo. De hecho, a nivel internacional los precios todavía del petróleo, del maíz, de la soya, siguen altos, ¿no? Todavía no han bajado. Entonces, eso lo que hace es nos va jalando y eventualmente llega a los precios que nosotros pagamos por los bienes, y eso es lo que se ve. De hecho, en este reporte de inflación se ve que hay otras categorías que han subido bastante. Por ejemplo, los restaurantes, los hoteles, el menú ha subido bastante, el pasaje en ómnibus, micro, la gasolina, el pasaje en combi también se ha visto un poco incrementado en algunas ciudades. Entonces, vemos que eso es porque han subido los insumos, y los insumos todavía siguen altos. Ahora, y eso significa que probablemente los próximos meses sigamos todavía con ligeras alzas de precios. Ahora, Mónica, escuchábamos y leíamos ayer a Elmer Cuba, de Macrocónsul, manifestar que a partir de julio la velocidad del alza del precio empezaría a caer. O sea, esto que quede claro, ¿no? Que, para explicarlo, velocidad del alza de los precios de los productos que consumimos. ¿Qué significa esto? Sí, Carlos, mira, imagínense que los precios estamos avanzando en un auto, ¿no? Y el auto, mientras siga avanzando, los precios van a seguir subiendo. Entonces, si ese auto va más lento, entonces significa que los precios suben, pero más lento, pero igual siguen subiendo. O sea, en otras palabras, para ser más claros, los precios van a seguir altos, diríamos, de manera indefinida. Así es, el Banco Central ha esperado que aproximadamente recién en el 2023, como a mediados del 2023, se va a poder ver una regularización. Obviamente eso significa que algunos precios sí van a bajar probablemente a fin de año, ¿no?
pero todavía esto va a seguir unos meses. Es bien importante, acá a veces los economistas confundimos a la gente porque decimos el número ha bajado en 7%, pero igual significa que la velocidad es positiva, quiere decir que seguimos avanzando, siguen subiendo los precios. Lo que va a sentir la gente es que todavía en su bolsillo los precios van a seguir subiendo. Si bien el número va a ser un poquito bajo, ¿cuánto suben? Un poquito menos, van a seguir subiendo. Entonces, ya en este espacio hemos conversado muchas veces acerca de las medidas que debería estar tomando el gobierno, ¿no? Para poder justamente salir de este problema. Además, este tema, Mónica, se han dictado varias medidas, una de ellas, el salario mínimo ha aumentado, pero no sé qué tan grande es ese efecto tomando en cuenta el porcentaje de la población que tiene un trabajo formal y que obviamente recibe el sueldo mínimo aparte de otros beneficios, ¿no? Así es. De hecho, bueno, en la quincena va a salir el reporte de empleo y ahí podremos tal vez ver algún efecto del salario mínimo. Pero ciertamente recordemos que el problema con la medida de salario mínimo no era que se tome, porque probablemente, dados los altos precios, sí era necesario. El tema es a cuántas personas beneficia, ¿no? Y se están generando expectativas con medidas que uno piensa, sí, son buenas, voy a tener más dinero, me va a alcanzar la plata. Pero a la larga, en verdad, son medidas que, digamos, benefician a muy pocas personas. Por eso es que se necesita que el Estado dé medidas más focalizadas a los que más lo necesitan. Medidas, claro, medidas intersectoriales, ¿no? Que vengan desde diferentes ministerios y que conversen entre sí. Ya vemos cuál es la situación de los ganaderos, la de los agricultores, la de las ollas comunes. Es decir, hay una población grande a la que atender ante el reto que se viene, que ya está en nuestro país, que le toca a muchos países, pero ahí se va a ver qué tan buenas son nuestras autoridades, ¿no? Para enfrentar una crisis, qué tan buena es la gestión. A ver, pues guardemos un poquito de esperanzas. Hay que prenderle velita a la Virgen. Sí, muchas gracias, a ti, Mónica, muchas gracias. Era Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo. Por eso es importante que declare el presidente de la República, para poder hacerle esta pregunta, ¿no? ¿Qué visión tiene respecto a cómo enfrentar la crisis alimentaria? Esto no se soluciona diciendo, no, aquí en Perú no hay crisis, o hambre solo van a tener los ociosos, los que no trabajan. No, queremos medidas serias, integrales, que atiendan a la población que más lo necesita. Y en ese tema, si no es el presidente, al menos el ministro de Economía, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Por lo menos, que se ha puesto a hablar de otros temas como el tren bala, pero más no el tema de la seguridad alimentaria.